Ok. Entonces, buenas tardes. Entonces, como les comentaba hace un rato, voy a trabajar solo desde el iPad porque tengo un problema con la oficina para trabajar entre la computadora y el iPad. Entonces, lo que solía hacer en casa era trabajar en el computador, digamos, agendar la reunión Zoom en el computador y después pedirle al iPad conectarse al computador, pero parece ser que no resulta desde la oficina. Dicho esto, el mayor problema que tengo es que veo que no puedo grabar como suele grabar en el computador, sino que tengo que grabar en cloud. Es algo que nunca he hecho, así que cruzo los dedos para que pueda recuperar después el video de la ¿cómo se dice? De la clase. Ok. Tercera cosa, cuando trabajo desde el iPad, un problema que tengo es que me cuesta ver el chat, así que si por favor pudiesen... estoy chequeando, pero si pudiesen hacer las preguntas usando el micrófono, preferiría, porque hay una probabilidad no menor de que no vea el comentario si es que está puesto en el chat. Ok. ¿Alguien puede hablar solo para saludar o lo que sea, como para ver si efectivamente escucho bien? Hola, profe, ¿se escucha? Genial, muchas gracias, Eduardo. Gracias. Así me confirmas que me escucharán también. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver un poco más de economía en el siguiente sentido. Entonces, la clase pasada, o la anterior, no me acuerdo cuándo, pero en las últimas clases introduje el modelo de ciclos reales, ¿se acuerdan? Les decía que básicamente es un modelo cuya estructura básicamente define la estructura básica de muchos modelos de macro modernos. ¿Okay? Y lo único que tiene es un shock real. Entonces, es un modelo muy simple. Sí, tiene esta desventaja. Ahora, piénsenlo un poco como cuando estudiaron en microcompetencia perfecta y después vieron monopolio, oligopolio, entonces digamos competencia imperfecta más adelante, ¿no? El economista piensa que competencia perfecta en realidad es una situación utópica, ¿no? No hay perfección de mercados en la realidad, ¿no? Sin embargo, es el enfoque que más se ve, digamos, en el sentido de que se parte por este enfoque. ¿Y por qué se parte por este enfoque? Porque el contexto de competencia imperfecta se entiende mejor cuando uno tiene como punto de referencia el de competencia perfecta. ¿Okay? Entonces, el modelo que estudiamos en este capítulo no significa que es inútil, es que justamente para entender un modelo más complejo hay que entender, digamos, la estructura básica de este modelo más simple. ¿Okay? Puede servir, tiene algunas aplicaciones reales, como les comentaba, por supuesto. Entonces, los shocks petroleros de los 70 pueden pensar como un shock de productividad negativo en este modelo. Quizá el COVID, entonces el shock, digamos, la política de confinamiento ha generado un shock de oferta y este componente de la crisis como que se puede capturar con este modelo. Ahora, bueno, otros economistas han argumentado que también hay un shock de demanda importante. Este no lo podemos capturar, pero por lo menos el componente de oferta sí se puede capturar. ¿Okay? Entonces, ¿qué hemos hecho las clases pasadas? Hemos hablado un poquito del modelo, pero en estricto rigor, las clases anteriores eran más metodológicas que otra cosa. ¿Okay? Entonces, les expliqué un poco cómo se extendía, les expliqué cómo simularlo, ¿eh? Pero nunca miramos en detalle los mecanismos económicos del modelo. ¿Okay? Y es lo que queremos hacer en la clase de hoy. Entonces, déjenme explicarles cómo lo vamos a hacer. Y entonces, para esto voy a abrir, ¿cómo se llama esto? El OneNote. Tengo dibujos de mi hija ahí. Ok. ¿Me confirman? No, quizá no ven. No, creo que no ven. Tengo que compartir.
ver, ¿cómo tengo que hacer para compartir esto? Pantalla, yo creo. Ok. Ok. ¿Me pueden confirmar que ven el OneNote que se llama esta app? Sí, profe, se ve. Gracias. Ok. Entonces, la clase de hoy vamos a ver lo que se llaman funciones impulso-respuesta. Entonces, en inglés, esto se llama Impulse Response Functions. Ok. No sé si escucharon hablar de la expresión función impulso-respuesta en el pasado. Quizá de algún curso de econometría, de macroeconometría, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? ¿Qué vieron en ese curso? ¿Se acuerdan que si alguien tuviese que definir lo que era una función impulso-respuesta? ¿Alguien tiene ganas de hacerlo? Sí, dale, Eso Manuel, te escucho. lo miramos en macroeconometría y si no me equivoco, se miraba cuando se definía un bar estructural y se medía cuál era la respuesta de las demás variables a un shock en una en específico. Por ejemplo, la demanda de dinero con un shock en la tasa de interés. Exactamente, sí. Y la gran ventaja de este tipo de gráficos, típicamente se presenta gráficamente. Entonces, es una serie de tiempo, la función impulso-respuesta, entonces se puede ver como número, pero la gran ventaja es cuando se representa en un gráfico, ¿no? Si uno mira datos, digamos, o si mira simulaciones, muchas veces hay muchos efectos confundidos, ¿no? Entonces tú dijiste, por ejemplo, un shock en la política monetaria, ¿no? No me acuerdo qué diste como ejemplo, pero era un shock monetario. Muchas veces los modelos no tienen un solo shock, ¿eh? Pueden tener el shock monetario, pueden tener el shock real, el shock financiero, después en economía abierta pueden tener, yo qué sé, shock de términos del intercambio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno ve simulaciones y ve como variables que se mueven para todos lados, muchas veces es difícil entender a qué se deben esos movimientos, si se debe a cambios en la política monetaria o a un shock real, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces hay muchas cosas que se confunden. Pero incluso cuando uno tiene un solo shock, hay como toda una dinámica que impide saber, que impide entender bien la influencia de este shock. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve subir el output, incluso cuando hay un solo shock, no entiende si el output sube hoy por lo que pasa hoy o si sube por lo que pasó hace un año atrás, ¿me entienden? ¿Okay? Entonces, lo que hace la función impulso-respuesta es, digamos, limpiar un poco las series y considerar un desvío de duración muy corta, entonces, un cambio temporario, digamos, en una variable fundamental y ver cómo responden las variables principales del modelo a este cambio y cómo poco a poco vuelven a una situación de estado estacionario. ¿Okay? Entonces, déjenme darles un ejemplo. Ups, difícil escribir sin que se mueva esto. Entonces, consideremos el siguiente proceso. ¿Okay? Tenemos una variable y que depende de factores endógenos del modelo. En este caso depende de su rezago, ¿okay? Y depende de cambios exógenos, que es este epsilon. ¿Okay? Lo que hace la función impulso-respuesta es considerar básicamente el caso en que epsilon está siempre en estado estacionario, pero cuyo valor cambia únicamente para un periodo. ¿Okay? Y ve cómo este cambio en epsilon se va propagando sobre Y y a través de sus rezagos. Entonces, por ejemplo, típicamente el epsilon
el epsilon suele ser independiente a lo largo del tiempo y suele seguir cierto promedio. Entonces, no, ¿cómo lo voy a hacer? La esperanza de epsilon puede tener un promedio 0 y puede tener una varianza de epsilon que es como sigma 2, ¿no? Que son esa cuestión en promedio fluctúa alrededor de 0. Por la cuestión me refiero a epsilon. Por lo tanto, en estado estacionario tomaría el valor 0. Entonces, por ejemplo, uno consideraría, ¿qué pasa cuando epsilon toma el valor 1 en un periodo dado, pero vuelve al valor 0 en los periodos siguientes? ¿Okay? Entonces acá dibujo una serie de tiempo de epsilon. ¿Okay? Entonces hay un desvío que opera únicamente en el primer periodo acá, y para el resto de los periodos estamos en estado estacionario. Entonces en el caso de epsilon, como es IID, es decir, como cada observación es independiente una de la otra y se distribuye de la misma manera cada periodo, con el promedio 0, no pasa nada, digamos, en fijar su valor en el valor 1 un periodo y 0 los demás. Y la pregunta que se hace el economista en este caso, o incluso el econometra, es cómo reacciona Y frente a este cambio en epsilon. ¿Okay? Entonces, si ponemos Y acá, ponemos acá el tiempo. Entonces, vemos, según la ecuación, que si Y estaba en 0 antes, en el estado estacionario, entonces, de hecho, en el estado estacionario toma el valor 0, vemos que un cambio en 1 en epsilon va a afectar Y en el momento directamente. Entonces, si antes está en 0, salta a 1. ¿Ok? Déjenme poner la fórmula acá. La idea para sacar este 1 es reconocer que el epsilon toma el valor 1 y que antes, como está en el estado estacionario, Y tomaba el valor 0. Entonces, toma el valor 1. Y el periodo siguiente, dado que epsilon vuelve al valor 0, pero que Y toma el valor 1 antes, esto implica que Y el periodo siguiente va a tomar el valor ρ. Okay, voy a poner ρ. El periodo subsiguiente tendremos un ρ al cuadrado. Después un ρ cubo, un ρ potencia 4, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo que les he dibujado acá, entonces, es la función impulso-respuesta de Y y cómo responde a una desviación temporaria en epsilon. ¿Ok? Esto es como el concepto que vamos a manipular hoy. ¿Ok? Ahora, esto lo mostré como para este ejemplo muy chiquitito, pero acuérdense lo que hicimos con Ulish la vez pasada. Teníamos que el vector X era una matriz P por X de menos 1 más una matriz Q por, creo que era el cambio en la TFP. Entonces, en lugar de tener un escalar como acá, vamos a tener algo parecido con la diferencia que este X va a ser todo un vector que depende de su rezago y del shock. ¿Okay? Ok. Antes de partir con el modelo, no sé si tienen una pregunta sobre el concepto. Entonces me imagino los que ya sabían lo que era una función impulso-respuesta no hay ningún problema. Que parece que fue el caso de Manuel. Pero no sé si los demás tienen alguna duda al respecto. Déjame quizá checar el chat por las dudas. No hay nadie en el chat.
Entonces, no sé, por ejemplo, Eduardo, ¿tú sabías lo que era una función de impulso de respuesta? No, yo no sabía qué era. Pero, ¿qué tal? ¿Te quedó claro la idea detrás acá? Sí, sí me quedó claro. Ya, excelente. Gracias. Y no sé quién más está en clase hoy. A ver. Más gente que de costumbre. Excelente. No sé si Reinaldo, María Jesús. Yo no lo había visto antes, profe, pero creo que lo entendí. Ok, Sí, yo también. No la había visto, pero la entendí. bien. Gracias, profe. Bueno, gracias. No voy a preguntar a uno por uno, pero es como para insistir un poco. Ok, entonces, por ejemplo, acá, me imagino que ahora ven un PDF que pone Purely Transitory Shock. ¿Ya? Tenemos la respuesta de algunas variables de la economía frente a lo que se llama un shock puramente transitorio. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa puramente transitorio? Significa lo siguiente. No sé si se acuerdan, dijimos que el log de la TFP era igual a ρ, el log de su rezago, más un shock epsilon. ¿Ok? Lo que estamos suponiendo acá, por puramente transitorio, es como si este ρ de acá, de la productividad, fuese igual a 0. ¿Okay? Entonces tenemos una economía básicamente que el shock de productividad es el epsilon. Y el epsilon es una variable que es independiente, independiente y distribuida de manera idéntica a través del tiempo. Entonces es un igual. Ok, entonces, ¿qué significa esto en términos más económicos? Que no hay ninguna persistencia en el cambio en la productividad. Y como sabemos que el modelo, una parte importante, tiene que ver con suavizamiento del consumo. Efectivamente, sabemos, digamos, hemos visto suavizamiento del consumo desde la primera clase o la segunda. Este va a seguir siendo un mecanismo, un fenómeno importante para este modelo. Y entonces nos va a permitir entender cómo reacciona la economía frente a shocks que Friedman definía como shocks en la renta transitoria, en cierta medida. ¿Okay? Y como saben, el consumo va a responder de manera distinta frente a la persistencia del shock. Pregunta que les hago a ustedes, ¿por qué el consumo debería responder de manera distinta según la persistencia del shock de ingreso que enfrenta la gente? ¿Alguien tiene alguna idea? Para suavizar el consumo. Sí, efectivamente, si suaviza el consumo, si el shock es persistente versus para nada persistente, ¿cómo debería cambiar la respuesta del consumo? Si es persistente, el consumo también aumenta. Si no es persistente, debería quedarse plano con un shock transitorio y... Exactamente, exactamente. ¿Sí? Entonces, como bien dijimos cuando vimos la teoría de la renta permanente, cambios en la renta permanente generan cambios en el consumo, no generan cambios en el ahorro, y cambios en la renta transitoria generan cambios en el ahorro, pero no generan cambios en el consumo. Entonces, este tipo de consideraciones son las que nos va a permitir entender la respuesta de la economía frente al shock. ¿Okay? Entonces, vamos a partir por este caso, el shock puramente transitorio. Y como ven, arriba a la izquierda, el gráfico nos confirma que estamos enfrentando un shock puramente transitorio. Perdón, tengo una hora ahí, acerca del teléfono para verla bien, porque no la puedo ver. Pero sí está en el iPad arriba. Bueno. Ok, entonces, ¿por qué el gráfico confirma? Porque efectivamente ven que la productividad parte con el valor 1 y después
apenas entra en el segundo periodo, toma el valor 0 y eso sigue siendo, este valor sigue siendo 0 del 2 en adelante, ¿no? Entonces, que consideramos el periodo 3, 4, 5, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, esto es un caso de un shock puramente transitorio por esta razón. Si quieren, como para ilustrar la diferencia, déjenme bajar y mostrarles cómo se comporta la productividad en el caso de un shock permanente. ¿Okay? Acá vemos arriba a la izquierda el cambio, digamos, la función impulso-respuesta de la productividad para el caso de un shock permanente. Y en particular lo que tienen que considerar son las cruces, no los círculos. Ven que toma el valor 1 en el periodo 1 y después se queda pegado en 1. Entonces, en cierta medida, como se queda pegado en 1, es como si la productividad hubiese ganado un 1% de manera permanente. ¿Okay? A todo esto, acuérdense, como lo linealizamos el modelo, todos esos números que aparecen en esos gráficos los pueden interpretar como cambios porcentuales con respecto al estado estacionario. Entonces, si toma el valor 1, les había comentado la vez pasada, lo pueden interpretar como que estamos un 1% por encima del valor de estado estacionario. Entonces, la productividad se aleja en 1% por encima del valor del estado estacionario. Y después, como toma el valor 0, significa que vuelve al estado estacionario en el periodo 2 en adelante. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es ver, intentar entender, frente a esta trayectoria de la productividad, cómo cambia distintas variables. Entonces, en esta lámina tenemos el capital, el consumo. En la lámina siguiente tendremos el output, las horas trabajadas, los salarios y la tasa de interés real. ¿Ok? Ok. Y vamos a partir por el gráfico sobre el consumo. ¿Ok? A todo esto, ven los números en los ejes, ¿cierto? Entonces, ven el valor. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Excelente. Ok, partamos con el consumo. Entonces, fíjense, el consumo parte con un valor que está entre 0,12 y 0,14. Entonces, vamos a decir 0,13. ¿Ok? Entonces, es decir, en el momento en que la productividad sube en 1%, el consumo va a subir 0,13%. ¿Ok? Y poco a poco va a caer y converger hacia su valor de estado estacionario. ¿Ok? Dos comentarios sobre este gráfico. Lo interesante primero es la magnitud. Si bien la productividad sube en 1%, el cambio en el consumo es mucho menor. Es mucho menor porque sube un 0,13%. Entonces podríamos decir el aumento en el consumo debe ser como alrededor de 9 veces más chico que el cambio en la productividad. Entonces, 9 veces como para no decir 10. Lo que llaman los anglosajones un orden de magnitud, ¿no? Entonces podemos notar un cambio bastante chico sobre el consumo. ¿Okay? Y lo otro que se nota es que, a diferencia otra vez de lo que pasa con la productividad, es que este cambio en el consumo es persistente. Si bien la productividad estaba en 1% por encima de su valor de estado estacionario en el primer periodo y vuelve enseguida al valor de estado estacionario, vemos que el consumo de manera persistente se va a ubicar por arriba de su valor de estado estacionario. Entonces es cierto que no se ubica muy por encima del valor del estado estacionario, por los números que se ven en el eje, pero de manera persistente va a estar por encima. Incluso 20 periodos después, a todo esto se puede interpretar como trimestres, entonces 20 periodos sería como 5 años después. Incluso 5 años después está un 0,05% por encima del valor de estado estacionario. ¿Okay? Reconozco que no es un valor alto, pero contrasta bastante con la evolución de la productividad, que volvió directamente a partir del periodo 2 al valor de estado estacionario. ¿Okay? Entonces, pregunta que les hago, ¿cómo podemos interpretar la magnitud y la persistencia de esta respuesta del consumo? ¿Alguien tiene alguna idea?
si tuviésemos que interpretarlo económicamente. ¿Por qué la respuesta del consumo es tan chica y aún así por qué es tan persistente? ¿Qué conceptos económicos necesitamos mencionar para entender esta respuesta al consumo? Yo creo que es chica porque al ser hecho transitorio lo ahorran, pero es persistente porque justamente porque lo ahorran empieza a tener interés en el futuro y eso los consume. Exactamente. Que de hecho la gente quiere suavizar el consumo. Entonces primero, es un shock transitorio, entonces el aumento en el ingreso que va a ser transitorio lo van a ahorrar casi todo. Y lo que han ahorrado lo van a usar para financiar consumo futuro. Entonces, en lugar de cambiar mucho el consumo hoy, lo van a cambiar un poquito nomás, pero lo van a cambiar un poquito para muchos periodos, porque quieren suavizar el consumo. Excelente. No sé quién habló a todo esto, Yo, Gonzalo. Ya, gracias Gonzalo. Efectivamente, recordando teoría de la renta permanente, en particular la respuesta del consumo frente a un cambio en la renta transitoria, uno puede entender muy bien la respuesta del consumo. ¿Okay? Entonces, si tuviesen que considerar, digamos, una caja de herramientas, se lo puede llamar así, para interpretar esas funciones impulso-respuesta, la teoría de la renta permanente es la primera que van a tener en mente para entender gran parte de la dinámica de lo que vamos a ver. ¿Okay? Entonces, y el caso del consumo es como los conceptos que tienen que tener bien claros para entender la respuesta del consumo. Profe, Ahora, sí, por favor. sí, ese ahorro sería inversión, lo que vemos en el gráfico de inversión. Ricardo está hablando, ¿cierto? Sí. Sí. Qué bueno que me hagas la pregunta, Ricardo, porque iba a pasar este gráfico justo ahora. Y va a decir lo que acabas de decir. Ok, gracias. Ok. En relación a lo que dice Ricardo, este modelo, recordando los supuestos que habíamos introducido, creo que hace un par de clases o una clase, es un modelo en economía cerrada, en el cual no hay gobierno. ¿Okay? Y me imagino que su primer curso de macro se acordarán que desde un punto de vista contable, uno puede mostrar que cuando no hay gobierno, es decir, cuando el gobierno no gasta y tampoco cobra impuestos, y cuando estamos en economía cerrada, típicamente el ahorro es igual a la inversión. ¿Okay? Y para entender la inversión en este modelo, en realidad es mejor entenderla desde el punto de vista del ahorro. Entonces está escrito inversión en el gráfico el título del gráfico que está abajo a la derecha, pero si uno interpretara este gráfico más bien como ahorro, en lugar de interpretarlo como inversión, es mucho más fácil entender su trayectoria. ¿Ya? Y efectivamente, si uno lo piensa como ahorro, en este caso lo pueden pensar como la otra cara de la moneda del consumo. Teoría de la renta permanente frente a un shock puramente transitorio. Dijimos que cambia el ahorro, no cambia la inversión, y efectivamente es lo que se ve en este gráfico de la inversión. ¿Qué dije? Cambia el ahorro, no cambia el consumo. Entonces, cambia el ahorro, no cambia el consumo. Es efectivamente lo que se ve en este gráfico de la inversión. El aumento de la inversión es de un 8% en el primer periodo. Este 8%, comparándolo con la respuesta de productividad, que es un 1%, es como 8 veces más fuerte. ¿Okay? Y comparándolo con la respuesta del consumo, sería como 8 veces quizá al cuadrado, seguramente, más fuerte, como 64 veces o arriba de 64. ¿Okay? Entonces, una respuesta del ahorro bien fuerte en comparación con la respuesta del consumo. ¿Y esto a qué se debe? Se debe, como bien dijimos, al hecho de que acá tenemos un cambio en la renta transitoria que suele trasladarse a ahorro y suele afectar poco el consumo. ¿Ok? Entonces, el aumento es muy fuerte en el
periodo en que cambia la productividad. Y a diferencia del consumo, no tenemos esta persistencia que veíamos en otro gráfico. Como ven, a partir del periodo 2, el ahorro ya está casi en cero y se ubica un poquito por debajo del estado estacionario. ¿Ok? Y del periodo 2 en Profesor. adelante, sí, por favor. Que ver ahorro igual inversión en este caso, todo lo estamos viendo en equilibrio, entonces. No, Sí, todo esto es equilibrio. no son cambios en el paribus. Digamos, equilibrio. lo único que cambia es la productividad, tal como en el gráfico arriba a la izquierda. Y frente a este cambio de la productividad, ¿cómo cambian todas las variables? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, pero al final, si cambia la productividad, o sea, digamos, la inversión va a tener una reacción distinta al ahorro, pero uno sabe que al final el equilibrio van a comportarse igual, pero Sí. por eso es la pregunta. Sí, a ver, se considera que todas las variables, a lo largo de esas curvas, la economía está en equilibrio. Es decir, entonces, a lo largo de esas curvas, el consumidor maximiza su utilidad, la empresa representativa también toma decisiones óptimas y oferta es igual a demanda en los dos mercados que tenemos, que es el mercado del capital y el mercado del trabajo. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. Ok, entonces sube un montón el ahorro en el primer periodo y justo después caímos justo debajo de su valor de estado estacionario. Y ahí sí vamos a tener persistencia, digamos, del periodo 2 en adelante. De manera persistente vamos a estar un poquito debajo del valor de estado estacionario hasta que eventualmente converjamos al estado estacionario. ¿Okay? Entonces, podemos entender el cambio fuerte del 8% porque estamos hablando de un cambio en la renta transitoria. Ahora, pregunta que les voy a hacer adicional es, ¿por qué estamos ligeramente debajo del valor de estado estacionario en el periodo 2 en adelante? ¿Alguien tiene alguna idea? Venta de capital. No te escuché bien, Emanuel, lo siento. En los siguientes periodos la gente desacumula capital. Sí, exactamente. Básicamente lo que está haciendo, como ahorro el primer periodo, después sus ahorros los va consumiendo. Entonces, básicamente, la razón por la cual estamos justo por debajo del valor de estado estacionario es la razón por la cual a la izquierda el consumo está un poco más alto que lo normal. ¿Okay? Entonces, lo que está haciendo el agente en el periodo 2 en adelante es consumir sus ahorros. ¿Okay? ¿Por qué lo hace? Porque está suavizando el consumo. Entonces, va a tener un exceso de ahorro, digamos, en el primer periodo. Y en el periodo 2 en adelante, anticipando que va volviendo a, digamos, teniendo en cuenta que la productividad volvió a valores normales, está intentando usar este exceso de capital como para ir comiéndolo de poco a poco y tomando en cuenta que quiere suavizar el consumo. Entonces, esto es la manera como podemos interpretar un poco este gráfico de ahorro o inversión. Y como ven, es como la otra cara de la moneda del gráfico de consumo. Dicho esto, podemos ver el gráfico sobre el capital. Entonces, como ven, el gráfico sobre el capital debería también ser consecuencia de esos gráficos. Ahora hay algo raro en este gráfico del capital. Hay dos cosas distintas en comparación con los otros gráficos. Primero, no tenemos un aumento tan fuerte como la inversión. Fíjense, la inversión había aumentado en un 8%. Acá el capital sube casi un cuarto de punto porcentual, ¿okay? Como 0,24%. ¿Okay?
Y segunda cosa, el cambio no interviene en el primer periodo, sino que el cambio opera en el periodo 2 en adelante. ¿Okay? No sé si alguien entiende a qué se deben esas dos diferencias. Porque el cambio en el capital es mucho más chico que el cambio en la inversión. ¿Cuál es la diferencia entre capital e inversión? El capital lo pueden pensar como un stock, inversión lo pueden pensar como un flujo, ¿no? ¿Por qué el cambio en el capital sería mucho más chico que el en la inversión? Por el stock existente. Y por esa razón también el cambio se da en el segundo periodo, por el rezago del capital. Muy bien, Manuel. Sí, mi compañero. Escuché a alguien hablar, pero no sé quién fue. ¿O fue alguien que está al lado de Manuel, capaz? Efectivamente, déjenme ilustrar con ecuación lo que acaba de decir Manuel. El capital en T más 1 típicamente es 1 menos delta el capital en T más la inversión. ¿Okay? Entonces, lo que dijimos en el gráfico anterior es que este componente de acá sube un 8%. ¿Okay? Pero no significa que el capital vaya a subir un 8%, porque efectivamente este flujo extra es solo una parte de nuevo stock. Hay un capital que ya viene dado del pasado. ¿Okay? Y cuando log linealizamos esta ecuación, no sé si se acuerdan, la vez pasada, al log linealizarla, mostramos que se puede escribir de la manera siguiente. ¿Okay? Entonces, las variables con gorrito son cambios porcentuales o diferencias porcentuales con respecto al estado estacionario. Si tenemos un delta, por ejemplo, del 5%, ven que la inversión, digo el 5% porque puede ser el valor que típicamente se usa para calibrar esos modelos. 5%, puede ser el 10% o el 2,5%, depende un poco de los datos que uno va manejando, pero es como algo mucho menor que digamos, es una fracción muy chica del stock de capital, ¿no? Efectivamente, un 5% de 8, entonces 5% significa dividir por 20. Si divido 8 por 20, me va a dar más o menos, ¿como cuánto? 0,4. Debe ser un poco más que estén usando. Deben usar algo que esté entre el 5 y el 10%. ¿Okay? Pero el punto es que el flujo de inversión es solo una parte chica que se va a agregar al stock de capital. ¿Okay? Y lo otro que dice Manuel es que efectivamente la inversión de hoy que tenemos acá no va a afectar el capital corriente, sino que va a afectar el capital de mañana. ¿Okay? Entonces, por esta razón, por esas dos razones, el cambio en el capital ocurre en el periodo 2, porque el periodo 1 está dado en el corto plazo. Hay que esperar que se incorpore la nueva compra de capital al stock existente. Y segunda cosa, la magnitud se debe al hecho de que efectivamente la inversión es una proporción muy chica en comparación con el stock ya existente de capital. ¿Okay? Entonces, este gráfico de capital no es inconsistente con el gráfico de la inversión, y la persistencia que se ve a partir del periodo 2 en adelante se entiende otra vez perfectamente por el tema del suavizamiento del consumo. El hecho de que la gente poco a poco se va a comer sus ahorros explica esta persistencia. ¿Okay? Entonces, para esos tres primeros gráficos, pensando en cajitas de herramientas, la teoría de la renta permanente hace el trabajo para entender esas respuestas. ¿Okay? Entonces, el hecho de que tenemos un shock en la renta transitoria hace que cambia poco el consumo, cambia un montón el ahorro, y la persistencia que se observa se puede entender gracias al hecho de que los agentes estén suavizando consumo. Ok, no sé si hay una pregunta sobre la lámina anterior.
de algo que no les haya quedado claro. Si no hay pregunta, pasemos a los siguientes gráficos. Entonces, justo antes quisimos entender la respuesta del consumo, el capital y la inversión. Ahora tenemos 4 variables. 2 de ellas son precios. Abajo tenemos a la izquierda los salarios. A la derecha tenemos la tasa de interés. Arriba a la izquierda tenemos el output. Y arriba a la derecha tenemos las horas trabajadas. Y lo que voy a hacer es partir por el gráfico arriba a la derecha. ¿Okay? Porque el output, básicamente, para entenderlo, hay que considerar la función de producción. La función de producción va a depender de la productividad, va a depender del capital, pero también depende del trabajo. Entonces, para entender la producción, quizá vale la pena primero entender cómo responde el trabajo. ¿Okay? Y para entender el trabajo, vamos a necesitar una segunda cajita de herramientas para entender bien la economía que está dentro de este gráfico. ¿Okay? En particular, tenemos que recordar la diferencia entre lo que se llamaba, déjame llegar hasta acá, el efecto ingreso y el efecto sustitución. Entonces en inglés sería income effect versus substitution effect. Okay. ¿Qué era esa historia de efecto ingreso, efecto sustitución? ¿Alguien se acuerda? Cuando uno hablaba en el mercado laboral. Esos son conceptos de pregrado, no sé si se acuerdan. ¿Cómo afecta? ¿De qué variables estábamos hablando cuando mirábamos el efecto ingreso, el efecto sustitución? De los sueldos y de la tasa de interés. Sí, y en este caso, como hablamos del mercado laboral, el efecto de los sueldos sobre la oferta de trabajo. Excelente. ¿Está hablando Gonzalo o me equivoco? Sí, Gonzalo. Gonzalo. Efectivamente, la idea es entender el impacto de los sueldos sobre la oferta laboral. ¿Y qué nos decía el efecto de ingreso? ¿Qué nos decía el efecto sustitución respecto al impacto de los sueldos sobre la oferta laboral? ¿Alguien se acuerda? Puede ser el mismo Gonzalo, si tiene ganas de seguir elaborando sobre el tema. El efecto ingreso, en el fondo, o sea, si bien intuitivamente da la sensación de mayor riqueza, entonces desincentiva el trabajo porque hay como menor necesidad de trabajar. Y el efecto de sustitución tiene que ver con que si me pagan más, también mi uso alternativo del tiempo pasa a ser más caro porque es más plata que estoy dejando de ganar. Exactamente, y ahí trabajarías más en este caso. Claro. Muy bien, Gonzalo. Típicamente en esos modelos, el efecto ingreso, esto ya lo dijiste, Gonzalo, pero hay que ver la utilidad marginal del consumo. ¿Okay? Entonces, el impacto de la utilidad marginal del consumo es la que te va a influenciar el efecto ingreso. El efecto sustitución te lo daría, digamos, los sueldos, ¿no? Entonces, típicamente, cuando suben los sueldos, bueno, hay un efecto sobre la oferta laboral. Entonces, acá es sustitución en el sentido de que prefiero trabajar en el periodo en que rinde más trabajar. ¿Okay? Es como la idea detrás del efecto sustitución. Pero claro, típicamente cuando los sueldos suben, uno consume más, y al consumir más va a caer la utilidad marginal del consumo. Entonces hay menos incentivos a trabajar, como bien dijo Gonzalo. ¿Okay? Y esos dos efectos hacen que, a priori, un aumento en los sueldos, su impacto sobre la oferta laboral debería ser ambiguo. ¿Okay? Ahora, tienen que saber que en estado estacionario, en esos modelos, elegimos la parametrización tal que se cancelan
ambos efectos. Entonces, in steady state, income and substitution effects cancel out. ¿Okay? Entonces, al momento de parametrizar el modelo, lo que se suele considerar es que ambos efectos se cancelan. Y la razón fundamental detrás de esta es que cuando uno ve un gráfico de los sueldos a través de los siglos, típicamente esos sueldos suelen subir. ¿Okay? Por otro lado, cuando uno ve un gráfico a lo largo del tiempo de las horas trabajadas, digamos, es cierto que hay periodos en que suben y otros periodos en que bajan, pero si el horizonte de tiempo es suficientemente largo, no podemos destacar una tendencia muy fuerte. ¿Okay? Entonces, uno puede decir, bueno, en los últimos años en Estados Unidos se ha trabajado más, pero si uno vuelve como medio siglo antes, parece que la tendencia iba para el otro lado. De manera general, no hay como una tendencia clara de que la gente esté trabajando cada vez menos. Digamos, si es que estamos dispuestos a considerar periodos de tiempo de varios siglos. ¿Okay? Dicho esto, necesitamos que se cancelen ambos efectos porque si los sueldos se comportan como en este gráfico y dominará el efecto sustitución, lo que debemos tener en este gráfico es que si dominara la sustitución deberemos trabajar cada vez más. ¿Okay? Por otro lado, si dominara el efecto ingreso, debería desaparecer el trabajo en algún momento. ¿Okay? Entonces, en la parametrización, muchas veces se fija el valor de los parámetros tal que ambos efectos se cancelen. ¿Okay? Dicho esto, aunque se cancelan el estado estacionario, en el corto plazo, el efecto ingreso y el efecto sustitución sí pueden tener efectos no ambiguos, no tienen por qué cancelarse en el corto plazo. ¿Okay? Y es lo que se va a ver, de hecho, en este gráfico arriba a la derecha. ¿Okay? Tenemos entonces la evolución de las horas trabajadas. Y lo que se ve en este gráfico es que en el primer periodo, en ese periodo en el cual subía la productividad, van a subir las horas trabajadas en un 1,5%. ¿Okay? Entonces, van a subir un poco más que la productividad en términos relativos. Entonces, la productividad, acuérdense, subía un 1%. Las horas trabajadas van a subir un 1,5%. Entonces, en el muy corto plazo, ven que va a dominar el efecto sustitución. ¿Okay? Sin embargo, en el periodo 2 en adelante, se ve que vamos a trabajar menos de lo que solíamos trabajar antes del shock en el estado estacionario. ¿Okay? Es decir, que en el periodo 2 en adelante va a dominar el efecto ingreso. ¿Okay? Intentemos entender por qué domina uno al principio y después domina el otro. Partamos por el primer periodo. El primer periodo, dijimos, domina el efecto sustitución y sube las horas trabajadas en 1,5%. ¿Okay? ¿Por qué domina el efecto sustitución? Bueno, la productividad nos puede ayudar, pero en realidad lo que tendremos que mirar es el gráfico de los sueldos, que está abajo a la izquierda. Entonces, como ven, los sueldos suben un montón en el primer periodo. Y en el periodo 2 en adelante van a ser mucho más bajos. ¿Okay? Esta diferencia relativa entre periodos es la que nos va a explicar por qué el efecto sustitución en el primer periodo va a ser tan fuerte. La gente va a decir, este es el periodo en el que hay que trabajar. Efectivamente, es el periodo en que la productividad es la más alta. Entonces, si tuviésemos que elegir un periodo para aprovechar, digamos, la productividad, ese es el periodo que hay que aprovechar. ¿Okay? Entonces,
La razón por la cual sube un montón la oferta laboral en este primer periodo es porque va a rendir mucho más trabajar en este periodo en comparación con los demás periodos y domina el efecto sustitución. En el periodo 2 en adelante pasa lo contrario. Ahora es interesante ver que igual los sueldos son más altos en el periodo 2 en adelante. Pero aún así, el agente decide trabajar mucho menos. Entonces, si quisiera entender por qué la oferta laboral es tan baja en el periodo 2 en adelante, ¿qué otro gráfico tendría que invocar, si puedo usar este verbo, como para explicar esta trayectoria? ¿Cuál es el gráfico que necesito mirar para explicar el efecto ingreso? El ahorro. Más que el ahorro sería básicamente lo que dijo Gonzalo al principio. La tasa de interés. No, ¿por qué están focalizados en... estamos hablando de efecto ingreso, efecto sustitución en el mercado laboral. Entonces, ahorro, tasa de interés, no se tienen que molestar con esto. Entonces, básicamente, ¿tú qué decías, Gonzalo? Repite la pregunta, por favor. Sí, La perdón. sustitución entre capital y trabajo. Entonces, básicamente, seguramente formulé mal la pregunta. Entonces, lo que voy a hacer es responder con la condición de primer orden. Les voy a recordar la condición de primer orden de la oferta laboral. Entonces, ¿qué tenemos? Básicamente, tenemos acá la utilidad marginal del ocio, acá la utilidad marginal del consumo y acá el salario. ¿Ok? Básicamente, la gente cuando quiere trabajar una hora más, por un lado dice, bueno, esta hora extra me cuesta la utilidad marginal del consumo. ¿Pero qué gano? Gano un sueldo y este sueldo veo cómo me puede impactar mi utilidad a través del consumo. ¿Okay? Todos esos términos son los que son relevantes para entender cuánto vamos a trabajar. ¿Okay? Dijimos en el primer periodo, lo que es relevante es este término de acá, es el salario. Entonces, este salario es el que nos dice, que nos determina básicamente el efecto de sustitución. El hecho de que este término sea más alto en un periodo con respecto a otro periodo hace que el agente va a decidir trabajar más. ¿Okay? Entonces, a través de este término opera el efecto sustitución. Y el efecto ingreso va a operar a través de la utilidad marginal del consumo. ¿Ok? Entonces, para entender el efecto ingreso, lo que tienen que ver es básicamente la trayectoria del consumo. ¿Ok? ¿Saben qué? Les voy incluso a simplificar esta ecuación. Dado que los autores del documento que les estoy mostrando consideran una función de utilidad logarítmica, considerando esta formulación con logaritmos, uno puede reescribir esta condición de esta manera. ¿Okay? Entonces hay que ver en qué porcentaje va a cambiar el consumo en comparación con qué porcentaje va a cambiar los sueldos. ¿Okay? Y entonces dijimos, los sueldos suben 0,5% el primer periodo. Y si tuviésemos que ver el consumo, ven que el primer periodo sube un 0,13%. Y más o menos se queda en este nivel. Bueno, va a caer, pero digamos, la caída va a ser muy progresiva, muy gradual. ¿Okay? Entonces, los sueldos van a tomar un valor mayor que el consumo en términos relativos, digamos, el primer periodo, pero
aunque sean altos en el segundo periodo en adelante, no van a superar el nivel que está alcanzando el consumo. ¿Ya? ¿Cómo pueden ver esto? Entonces, la gente está diciendo el primer periodo tengo que trabajar un montón, ¿no? Y en el periodo 2 en adelante, básicamente, lo que va a hacer el agente es considerar sus ahorros y de poco a poco comerlos. ¿Okay? Y a medida que va comiendo sus ahorros, va a tener un poco más de consumo de lo que suele tener en esto estacionario. Y este exceso de consumo le va a limitar sus incentivos a trabajar más, en comparación con lo que trabajaba antes. ¿Okay? Entonces, dicho esto, podemos explicar el gráfico arriba a la derecha. Estamos debajo del estado estacionario a partir del periodo 2 en adelante, porque estamos consumiendo un poquito más de lo normal. Y como estamos consumiendo un poquito más de lo normal, vamos a trabajar un poquito menos de lo normal. ¿Okay? Esto en un contexto en que en el periodo 2 en adelante, los sueldos no son significativamente más altos. Los sueldos son bien altos en el primer periodo y es por eso que en el primer periodo va a dominar el efecto sustitución. ¿Okay? Entonces, no sé si tienen una pregunta sobre esto, estimados alumnos. Antes, como para decir que segunda caja de herramienta, tienen que entender bien efecto sustitución y efecto ingreso en el mercado laboral. Y es decir, para efecto sustitución, ¿en qué se ubican los sueldos? Y para efecto ingreso, tener bien claro cuándo la utilidad marginal del consumo es baja. ¿Okay? Esto sería como mi segunda caja de herramientas. Si no hay más preguntas, veamos qué pasa con el output. ¿Okay? El output, para entenderlo, hay que recordar que es el resultado de una función de producción. Entonces, particular, ¿qué está pasando acá? La función de producción que se está usando es la siguiente. Es decir que logranizando, vamos a ponerle índice de tiempo. Al logranizarla, obtenemos la siguiente formulación. Ok, entonces como ven, entendiendo bien la trayectoria de la productividad, la trayectoria del capital y la trayectoria del empleo, uno puede entender la trayectoria de la producción. Veamos qué pasa con la producción. Fíjense arriba a la izquierda del gráfico. La producción va a subir un 2% en el impacto y en el periodo 2 en adelante va a estar por encima de su valor de estado estacionario, pero muy poquito por encima. Fíjense, hay que tener buenos ojos. Fíjense que el output toma valores positivos y que poco a poco vuelve a su valor de estado estacionario en el periodo 2 en adelante. Entonces, un cambio muy fuerte en el primer periodo de 2%. Y en el periodo 2 en adelante nos seguimos ubicando por encima del valor de estado estacionario, pero cuantitativamente hablando, esto no muy lejos del estado estacionario, digamos. ¿Okay? Entonces, intentemos entender el cambio del primer periodo. ¿Okay? Fíjense, Profesor, dijimos... Sí, por favor. antes que parta, otra vez le voy a preguntar por si hay equilibrio, ¿no? Porque en este contexto el output puede subir porque subió la productividad, pero también va a estar el efecto del trabajo que puede cambiar de forma contemporánea. ¿También hay equilibrio en este caso? Sí, todo esto está en equilibrio. Entonces incluye el cambio del trabajo, el aumento Exactamente. Y de hecho estás respondiendo a la pregunta que iba a hacer. Fíjate. No, pero te lo agradezco. Porque me alegra ver que van siguiendo.
Fíjate, como bien lo dijiste, dijimos, el output sube un 2%. Entonces, podemos intentar entender este 2% descomponiéndolo como aparece a la derecha. ¿Okay? Sabemos que el cambio de la productividad sube en 1%. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de este cambio en el 2%, la mitad se debe a un cambio en la productividad. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿a qué se debe el resto? ¿Se debe al cambio en el capital o al cambio en el trabajo? ¿Okay? No se va a deber al cambio en el capital. ¿Alguien tiene alguna idea por qué? Quizá ya respondiste en realidad implícitamente. ¿Fue Gonzalo que me habló hace un rato, puede ser? Sí, fui yo. Sí. ¿Alguien tiene alguna idea por qué no puede ser el capital en el muy corto plazo? Porque el capital cambia en temas 1. Exactamente. Entonces, es la ecuación que lo que dijo Emmanuel hace un rato. Déjame volver para atrás. El corto plazo, K está dado. Tenemos que esperar que cambie, digamos, para cambiar el capital hay que esperar un periodo más. ¿Ya? Es una variable predeterminada. Por lo tanto, como bien acaba de decir Ricardo, el cambio del capital va a ser un 0%. Y el trabajo, por otro lado, vimos que subió un 1,5%. Déjame volver al gráfico. Este que está arriba a la derecha, el aumento en las horas trabajadas, ven que el impacto es 1,5%. Y les tengo que dar una información adicional, que es que cuánto vale el alfa. El alfa típicamente, por cómo se distribuye el ingreso, el capital versus el trabajo, se suele considerar un alfa alrededor de un tercio. Por lo tanto, 1 menos alfa son 2 tercios, lo cual implica que la contribución del trabajo va a ser efectivamente el 1%. ¿Ya? Podemos deducir de esto que el aumento en el muy corto plazo en el output, la mitad se va a deber a un cambio en la productividad y la otra mitad se va a deber a un cambio en las horas trabajadas. ¿Okay? Entonces, es efectivamente lo que decía Gonzalo hace un rato, todo esto es giro general. El cambio en la productividad no es solo, el cambio en el output no es solo productividad, sino que va a ser también cambio en el trabajo. ¿Ya? Y el output no va a afectar nada. El capital, perdón, que parece que estoy cansado. El capital no va a afectar nada al output. ¿Okay? Ahora, intentemos entender por qué. Intentemos entender el valor del output en el periodo 2 en adelante. ¿Okay? Entonces, como dijimos, el periodo 2 en adelante, tenemos un poco más de output que solíamos tener de costumbre, pero no mucho más. ¿Okay? Déjame borrar acá. Entonces, acá voy a poner period 2. Okay. ¿Cuánto va a ser el valor de la productividad en el periodo 2 en adelante? ¿Se acuerdan cuánto era? ¿Se acuerdan? Dijimos que es un shock puramente transitorio. Por lo tanto, la productividad, si vuelvo al gráfico, aunque tome el valor 1 en el periodo 1, en el periodo 2 en adelante, vuelve al valor 0 en el sentido de que la productividad vuelve a su valor de estado estacionario. Entonces, en el periodo 2 en adelante, esta A va a tomar un valor de 0. ¿Okay? El trabajo, el periodo 2 en adelante, no va a tomar el valor 0, sino que va a tomar incluso un valor negativo. ¿Okay? Entonces, la contribución del trabajo en el 2 en adelante va a ser negativa en el sentido de que solemos trabajar menos de lo que solemos trabajar en el estado estacionario. Entonces, la sola contribución del trabajo debería ser generar menos output que de costumbre. ¿Ok? Entonces, esto es un valor negativo acá. Por lo tanto, lo que va a ser el trabajo en el periodo 2 en adelante va a ser la acumulación de capital que hemos hecho en el primer periodo. ¿Okay?
Entonces, esta pequeña cantidad de output extra que tenemos en los periodos siguientes se debe al gráfico que tenemos acá arriba a la derecha de output. Como tenemos acumulado algo, el gráfico de arriba a la derecha de capital, perdón, como tenemos acumulado algo de capital, esto nos va a permitir producir un poquito más que de costumbre. Ok, entonces si tuviese que definir una tercera cajita de herramientas, sería la función de producción. ¿Okay? Y las distintas propiedades de la función de producción nos permiten entender la evolución de algunas cosas. Como vamos a ver ahora, ya vimos que nos permite entender la evolución del output. Vamos a ver ahora que también nos permite entender la evolución de algunos precios. Pero para entender la evolución de algunos precios, tenemos que entender también conceptos como oferta y demanda. ¿Alguna pregunta antes de que pase a la evolución de los precios? Si no hay pregunta, déjenme hacer el gráfico sobre los sueldos. Entonces, los sueldos, como ven, van a subir un medio punto en el primer periodo y después van a estar en 0,1% y poco a poco caer. ¿Okay? ¿A qué se debe el aumento en los sueldos en el primer periodo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál es el factor fundamental que hacen subir los sueldos? Para responder a la pregunta, acuérdense, que estamos bajo competencia perfecta. ¿Qué pasa bajo competencia perfecta? ¿Cómo se determinan los precios? Por la productividad, el shock de productividad aumenta los sueldos en este caso. Exactamente. Ahora, fíjate, la productividad, habíamos dicho, sube en 1%. Los sueldos van a subir menos, únicamente medio por ciento. Entonces, el cambio en los sueldos va a ser la mitad que el cambio en la productividad. Es decir, la productividad es el factor fundamental que explica la subida en los sueldos. Hay otro factor que va a hacer que la subida no sea tan fuerte. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál es el factor extra que hace, que atenúa, digamos, el aumento de los sueldos? Acuérdense que La disminución de la oferta de trabajo. no la disminución, sino que el aumento. Sí. Claro. El aumento. Tienes toda la razón, el aumento. Acá hay un efecto oferta. Entonces, sube un montón la oferta en el mercado laboral. Y este aumento en la oferta, acuérdense, ¿qué pasa cuando sube la oferta? Disminuye el precio. Entonces, si hago el típico gráfico de oferta y demanda, entonces puedo poner acá los sueldos, el trabajo, oferta, demanda. Si sube la oferta, tenemos un impacto negativo sobre los sueldos. ¿Ya? Y este efecto oferta es el que efectivamente nos va a explicar por qué los sueldos, su aumento no es tan fuerte como el aumento de la productividad. Excelente. Ahora, el periodo 2 en adelante, esas dos cosas ya no deben influenciar, ¿no? Porque por un lado dijimos, la productividad vuelve a un nivel natural, la oferta de trabajo es baja, casi cero. Entonces, ¿qué podría explicar por qué los sueldos son tan altos en el segundo periodo en adelante? Entonces, no son tan altos como el primer periodo, pero igual un 0,1% es algo, digamos. ¿Cómo podemos explicar la importancia de los sueldos en el periodo 2 en adelante? ¿Alguien tiene alguna idea? Hay una propiedad de la función de producción que es bien relevante acá.
Bueno, les voy a dar la respuesta porque... Por el aumento dale, del dale. capital. Muy bien, por el- excelente. Dale, dale. o sea, Por. que cuando aumenta, o sea, que en el primer periodo los sueldos, o sea, ya olvidándonos de la oferta para hacerlo un poquito más fácil al principio, en el primer periodo aumentarían los sueldos por aumento de productividad, digamos, pura, y en el segundo periodo hay como un segundo impulso a la productividad debido a que el capital también hace más productivo el trabajo, entonces eso también Exactamente. aumentaría. Entonces, ¿cuál es el supuesto implícito de la función de producción que tenemos acá? Tiene que ver con cómo se relaciona capital con trabajo, ¿no? Y en particular lo que dijiste implícitamente es que capital y trabajo son factores complementarios en el modelo. ¿Okay? Y efectivamente esto es uno de los factores que explica por qué tenemos sueldos un poco más altos en el segundo periodo de adelante, por la complementariedad entre capital y trabajo. ¿Okay? Entonces, si tuviésemos otra función de producción con sustituibilidad entre ambos factores, quizá no tendríamos este efecto. Entonces, la complementariedad entre capital y trabajo explica esto. Ahora, hay también un efecto de oferta laboral, ¿no? Porque estamos ofreciendo menos trabajo que de costumbre, ¿no? El famoso efecto de ingreso de la oferta laboral. Esto tiene que contribuir también, pero el factor fundamental ahí va a ser el stock de capital. Muy bien, gracias. Y por fin, en los minutos que nos quedan, intentemos entender el comportamiento de la tasa de interés. Y la tasa de interés, para entenderla, lo más fácil es recordar suavizamiento de consumo y recordar cómo la oferta y la demanda de fondos financieros o de capital, si quieren, podría afectar esta tasa de interés. ¿Okay? Y lo que está pasando acá, básicamente, es que el agente, bueno, hay como más capital ofrecido en el mercado, la oferta de capital es un poco más alta, ¿no? Entonces, teníamos un agente que ahorró todo el primer periodo y después poco a poco se consume sus ahorros, ¿no? Y entonces, al tener una oferta de capital muy alta, esto explica por qué la tasa de interés toma un valor por debajo de su valor de estado estacionario. Entonces, como ven, las cifras que están en el eje de las ordenadas son números negativos. Significa que no que la tasa sea negativa, sino que la tasa de interés toma un valor más chico que el valor que suele tomar en el estado estacionario. ¿Okay? Y a medida que nos vamos consumiendo nuestro stock de capital, poco a poco la tasa de interés vuelve a su valor de estado estacionario. ¿Okay? Entonces, hemos interpretado, digamos, estas funciones impulso-respuesta. Ahí estoy volviendo. Usamos, diría, 4 cajas de conceptos útiles para entender esas distintas respuestas. La primera caja era la teoría de la renta permanente, ¿no? Entonces, entender bien el impacto sobre consumo de ahorro de un cambio en la renta transitoria y la renta permanente. Segunda caja, efecto sustitución, efecto ingreso sobre la oferta laboral, ¿no? Eso es muy útil para entender la respuesta del trabajo. Tercera cajita, propiedades de la función de producción. Entonces les dije, bueno, Cobb-Douglas. A partir de ahí podemos entender la contribución de capital, trabajo, productividad. Pero además, el hecho de que la Cobb-Douglas tenga el supuesto implícito de que capital y trabajo son complementarios, esto nos permitió entender la respuesta de los sueldos. Y por fin, para entender la evolución de los precios, conceptos básicos de oferta y demanda también son útiles para entender la evolución de esos precios. Con esto lo dejo acá. No sé si tienen alguna consulta adicional. Si no, les digo que nos vemos el miércoles. Hasta luego, gracias. Chao, profe.